Buenas tardes, compañeras, compañeros. Perdón en primer lugar por haceros esperar, pero estoy convencido que con el subidón que llevamos todos, con la alegría que llevamos todos y con el vernos reconocidos y con las ganas que tenemos de ganar el día 10, todo esto no será perdonado. Ha sido muy importante la reunión con los agentes sociales y ha sido muy importante poder compartir con la ministra. Bienvenido, presidente Javier, muy bienvenido otra vez a Teruel. Ministra Valerio, encantado de que estés aquí con nosotros. Maite, secretaria general. Amigos y amigas, todos, compañeros, compañeras, tuvimos la ocasión ayer de poder ver un debate entre los candidatos al Gobierno de España. Solo quiero deciros 3 o 4 cosas. Solo hay un gobierno posible, es el de Pedro Sánchez. Solo hubo una persona, un candidato que propuso y dijo cosas. Y hubo un candidato que nombró 2 veces a Teruel. 2 veces a Teruel porque está comprometido con Teruel. Porque lo visteis el día que vino aquí y lo visteis ayer. Y eso nos tiene que hacer recorrer hasta el último rincón de esta provincia para ganar las elecciones y para ir a Madrid. Me he dejado en el coche, por las prisas venimos corriendo, hemos venido de Albarracín, encantados, de la Escuela de San Blas. Me he dejado el carné de diputado que os lo quería enseñar, imaginároslo. Ese carné, el 28 de abril, nos lo disteis vosotros. Ese carné lo tienen 123 diputados socialistas en Madrid, más del doble que la segunda fuerza política el 28 de abril. Y tenemos una mayoría absolutísima en el Senado. Ese carné os hubiera dicho hoy que nos lo han robado, porque no nos han dejado gobernar. Nos tiene que hacer que tenemos que tener mejores resultados para gobernar. Y os digo cosas que dije no ayer, que fijaros hasta en la oposición, algunos asoman más bien mucho la patita. Casado le quiere ganar a Rajoy en todo. Y os voy a dar un dato. Rajoy cargó sobre los más débiles, sobre la pequeña empresa, sobre los obreros y sobre los autónomos el peso de esa crisis. 10.000 millones de euros en recortes de educación, de sanidad y de servicios sociales. Pues Casado quiere más. Él tiene que ser más que Rajoy. Casado dijo ayer que va a cargar sobre los más débiles, si hay una recesión, 14.000 millones en recortes de sanidad, educación y servicios sociales. Si eso creéis que tenéis que dejar que pase, lo dejáis pasar. Pero si creéis que tenéis derecho a luchar y ir con la cabeza bien alta, ir con la cabeza bien alta los 2 días o los 3 días que nos quedan. Tenemos que ganar en Teruel y tenemos que ir 2 diputados. Todo el equipo está aquí, tiene que venir Cuca conmigo, Jorge no podrá venir, María José, por supuesto Joaquín, Noé y Perla irán como senadores, pero os quiero decir otra cosa. Me preocupa y me preocupa mucho, pero me da pena. Yo ayer vi a un político que hablaba de que se quería cargar las comunidades autónomas, que solo se acuerda de los dineros que reciben las comunidades autónomas, 90.000 millones, pero no se acuerda ni saca la cuenta de los gastos que tienen las comunidades autónomas para dar los servicios de educación, de sanidad, de bienestar y de todo esto. Se quiere cargar las comunidades autónomas porque no creen en la democracia. Y no creen en la democracia los que están haciendo, y os pido que eso también os haga esforzaros un poco más si cabe. Por favor, ayudaros. No puede ser que haya en las redes gente que invite a la abstención. Solo invita a la abstención el que no es democrático, el que no cree en la democracia. Y los socialistas tenemos que ir a votar todos, no puede quedarse ninguno en casa. No podemos quedarnos ninguno en casa. Termino, ministra, con algunos recados que ya te lo han dado los agentes sociales. Tenemos que derogar la reforma laboral, pero tenemos que derogar también, que no es de tu competencia, derogar también la reforma de la administración local, de la reforma de Montoro. Nos ata de pies y manos a los ayuntamientos. No nos deja invertir nuestra buena gestión en el bienestar de nuestros ciudadanos, no nos deja poder construir viviendas para que se pueda quedar gente a vivir en nuestros pueblos, que es uno de los problemas que tenemos que combatir con la despoblación. Y creo que termino agradeciendo muy mucho a Pedro Sánchez ayer. Es mucho el hecho. Ya estaba hecha la estrategia para el reto demográfico. Otros vienen diciendo que teníamos que hacer y teníamos que dejar de hacer. El hecho de que se comprometiera a nombrar un ministerio para la despoblación, que tiene que funcionar de forma transversal. Pero eso es una apuesta
directa hacia las zonas despobladas y hacia el territorio. Y terminaré ya. Tenemos que conectar Teruel, tenemos que asumir esas infraestructuras impepinables como es el eje cantábrico mediterráneo y la A68 o otras, pero que sepáis una cosa, el Partido Socialista eso lo liga al reto demográfico. En el programa del Partido Socialista, reto demográfico va ligado a infraestructuras. Esto es mucho que otros no pueden decir. Simplemente no sé si os voy a poder hablar más con vosotros en un mitin esta campaña, con algunos sí, porque creo que cerraremos aquí al lado, pero sí que os digo una cosa. Vamos a ganar, tenemos que ganar y me dispongo a poder formar parte de los turolenses de hacer presidente a Pedro Sánchez, pero quiero deciros una cosa. Teruel necesita el Partido Socialista, Teruel necesita un gobierno socialista, pero en Madrid Pedro Sánchez necesita el apoyo del Partido Socialista de Teruel, de 2 diputados y 3 senadores. Muchas gracias, compañeros. Querida Maite Pérez, pensaba que empezaba ella y me ha trullado. Buenas tardes, compañeros y compañeras. ¿Quién puede decir que los socialistas no defendemos Teruel después de escuchar a nuestro candidato al Congreso de los Diputados, Arminio Sancho? ¿Quién puede decirlo? Que prácticamente se le rompe la voz cuando habla de Teruel, pero sobre todo cuando habla de los turolenses y de las turolenses. Muchísimas gracias por congregarnos una tarde más los socialistas en esta reunión de amigos, de compañeros, de fraternidad, en el que venimos a escucharnos, a reflexionar, para llevarnos el mensaje precisamente que durante estos 4 últimos días, hasta el domingo incluso, tenemos que insistir, tenemos que convencer, tenemos que trasladar a la ciudadanía turolense con la verdad, como decía ayer Pedro Sánchez en el debate. Presidente, gracias. Estás en tu casa. Gracias nuevamente, porque no solo con tu presencia, sino con tu apuesta y tu compromiso por Teruel, esta provincia ha prosperado los 4 años del Gobierno anterior y, desde luego, en estos 4 nuevos años que estás comprometido claramente con los proyectos estratégicos y con las necesidades de Teruel. Y gracias nuevamente, porque en todas las campañas nos acompañas y, te digo, nos das muy buena suerte. Así que muchas gracias, presidente, por volver a estar con nosotros en un acto de campaña esta tarde. Ministra, bienvenida. Bienvenida a Teruel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Magdalena Valerio, una vieja amiga que nos conocemos desde hace años ya, luchadora, comprometida, con convicciones, y que la verdad es que hemos llegado un poco tarde, tengo que decir, y se ha disculpado Herminio y lo tengo que decir yo también. No nos gusta hacer esperar, pero la verdad es que creo que ha merecido la pena. Ha merecido la pena porque hemos estado compartiendo con los agentes sociales, con los agentes económicos, empresarios, sindicatos, cuál es la realidad, cuál es el diagnóstico de nuestra provincia. Y lo que hemos estado hablando es de los problemas reales de las personas. Porque lo que tenemos claro es que para el Partido Socialista, y yo creo que hemos sido conscientes, nombraba Herminio, que ayer precisamente estuviésemos presentes en el debate A5, el único debate que ha habido por parte de Pedro Sánchez, que Teruel estuvo en el debate porque evidentemente está en las prioridades de nuestro Gobierno. Pero no solo nos sentimos respetados, nos sentimos escuchados, sino que Teruel cuenta y Teruel es tenido, importa cuando los socialistas alcanzamos el Gobierno. Y lo hemos demostrado en estos últimos 17 meses, 10 meses creo que como tal y casi 7 meses en funciones que lleváis ya, querida ministra. Y a nosotros nos importa Teruel, nos importa la provincia, pero no como un ente, como una entelequia, como el territorio o como aquel feudal que cuidaba de su territorio y de su propiedad y de sus tierras. A nosotros nos preocupa que quien vive en Teruel
los turolenses y las turolenses que viven, que trabajan en Teruel, lo hagan en condiciones dignas, lo hagan con calidad de vida, lo hagan con igualdad de oportunidades. Y digo que no solo vemos que para los socialistas importa Teruel por la presencia que hemos tenido y el reconocimiento que hemos tenido a lo largo de esta campaña y esta precampaña. Abrimos precisamente con la presencia del presidente en funciones y candidato y secretario general Pedro Sánchez. Vinieron después Isaura Leal a hablar de despoblación y hablar de educación, que es situar precisamente el corazón, el latido de la zona rural, del medio rural, a través de la educación, a través del ascensor, del mejor ascensor que tenemos para promocionar y para llegar con igualdad de oportunidades. Tuvimos a Ander Gil, portavoz del Senado, y al secretario general. Hoy nos acompaña Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Y os anuncio que el jueves tendremos también en un acto por la mañana a nuestro secretario de Organización y ministro de Fomento, a José Luis Ábalos, también con nosotros, también en Teruel. Pero no solo importa Teruel, como digo, en esto, sino que en las políticas, en las decisiones diarias del Consejo de Ministros, de la publicación del Boletín Oficial del Estado, ha contado Teruel y quienes vivimos aquí. Porque, Magdalena, hemos tenido la ocasión de partir y de hacer un repaso en esta hora de los avances y de las apuestas del Gobierno. Porque estoy convencida, y la memoria es la fuente de la verdad, que muchos turolenses van a recordar estos 17 meses de Gobierno y de medidas. Porque estoy convencida que los 10.000 pensionistas que tenían sus pensiones mínimas y que han visto incrementado en un 3%, no van a olvidar estos meses de Gobierno socialista. Porque estoy convencida que los 9.000 pensionistas de viudedad, la mayoría de ellas mujeres, han visto incrementado esa base de cotización del 52% al 60%. Porque estoy convencida que los 20.000 turolenses que se han beneficiado de una subida del 22% del salario mínimo interprofesional, de esos 900 euros, no se van a olvidar de Pedro Sánchez y del Partido Socialista en el Gobierno. Porque estoy convencida que los 10.000 empleados públicos que van a haber incrementado su salario con un 2,75%, además de esas 3.000 plazas, ofertas de empleo público que hemos podido sacar en Aragón gracias a esa política del Gobierno central, no se van a olvidar del Gobierno del Partido Socialista y de Pedro Sánchez como presidente. O los más de 13.000 autónomos que precisamente pues van a ver con una cobertura a través de la Seguridad Social dignificada su labor. O las 250 mujeres turolenses, digo mujeres porque son casi todas ellas, que van a cotizar el Estado por ellas, la Seguridad Social y los cuidados a la dependencia. O las 500 jubilados, los 500 parados mayores de 52 años, que también van a ver cómo ha subido ese subsidio, recuperado ese subsidio por desempleo. Esto es hablar de política, queridos compañeros y queridas compañeras. Esto es ponerle cara, no número, ponerle cara, mirar a los ojos a la gente y ponerle cara a las necesidades, pero a las respuestas que necesita la gente. Y lo hemos hecho en 17 meses. Y lo volveremos a hacer, estoy convencida, porque el próximo 10 de noviembre estas políticas serán reconocidas en las urnas. Estoy convencida. Y serán reconocidas, queridos compañeros y compañeras, también en Teruel. Porque a los socialistas nos gusta hablar de un modelo social cohesionado, que garantice a través de la educación igualdad de oportunidades, que garantice el acceso a la sanidad de manera universal, que garantice unas pensiones dignas, que revalorice precisamente el trabajo. Y eso lo está haciendo el Partido Socialista, lo está haciendo en el Gobierno de Aragón y lo ha hecho Pedro Sánchez en el Gobierno de España. Y claro que tenemos que aspirar a más, y claro que necesitamos mejorar nuestras infraestructuras, las terrestres y también las que nos conectan con la red, con la nube, con la conectividad, con esa brecha del siglo XXI que es el acceso a Internet. Y claro que tenemos proyectos y claro que tenemos desafíos. Y el gran desafío que nosotros tenemos es pues mirar al futuro con esperanza, porque esta tierra tiene oportunidades, tiene potencialidades. Confiamos plenamente en quien tenemos responsabilidades en este momento, en ambos gobiernos y en la Diputación, en las comarcas, en los ayuntamientos, en las oportunidades, en las potencialidades de esta provincia.
Y el reto demográfico, el problema de la despoblación, que es un problema común de la España del interior, también es abordado de manera transversal por todos los ministerios, por todas las propuestas políticas que se están haciendo a través de los distintos gobiernos. Y ayer el presidente pues elevó también a categoría precisamente ese reto que tenemos como país, ese reto que es romper con la desigualdad precisamente de oportunidades entre la España próspera y la España del interior que ha tenido más dificultades. Bueno, pues lo elevó también a categoría, diciendo que si recibe la confianza de los españoles, habrá un ministerio para la despoblación y para el desafío demográfico que de alguna manera y de manera transversal recoja todas las propuestas y las respuestas que esta España del interior necesita. Compañeras y compañeros, tenemos más razones que el día 28 de abril para dar una lección de democracia, de participación, de apuesta, de defensa precisamente por la igualdad de oportunidades y por la cohesión social y territorial. Tenemos una oportunidad, tenemos una segunda oportunidad, diría yo, en pocos meses. Aprovechémosla. No miremos de lado. No nos pongamos de perfil diciendo que en pocos meses otras elecciones. La derecha os aseguro que la va a aprovechar. La va a aprovechar. Lo vimos ayer en el debate, cómo esa derecha de Partido Popular y Ciudadanos blanquea claramente a la ultraderecha, que evidentemente pone en amenaza las comunidades autónomas, el estado del bienestar. Lo que quieren es eso, recortar el estado del bienestar, porque cuanto más se alejan las decisiones del territorio, menos comprometido eres en sus respuestas. Pero no solo eso, están blanqueando la violencia machista. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI relativice un partido de extrema derecha y diga que quiere enfrentar a hombres y mujeres por defender los derechos de las mujeres y por defender que las mujeres no pueden morir por el mero hecho de ser mujer? Se están poniendo en cuestión grandes acuerdos, grandes equilibrios que hemos alcanzado los demócratas, con lucha en el pasado. Y, por cierto, la pasada campaña recordaréis que nos acompañó la ministra de Justicia y le pedimos, por favor, saca a Franco. Y lo ha cumplido. Querida Magdalena, estoy convencida que tu presencia hoy aquí y con la petición que te hemos hecho lo cumplirás sin ninguna duda si eres ministra. Deroga la reforma laboral que tanto daño ha ocasionado a este país. Concluyo, compañeros y compañeras. Tenemos muchos más argumentos que el 28 de abril. Tenemos una hoja de ruta de 17 meses en la que podemos presentarnos con la cabeza bien alta, con un aval de trabajo en el que cumplimos claramente con nuestros compromisos. Cumplimos, en primer lugar, con nuestros principios, con nuestras convicciones. No cambiamos, no nos levantamos un día de una manera, nos acostamos de otra, no cambiamos en función de cómo van las encuestas electorales, no. Este partido tiene 140 años de historia, 100 años en esta provincia y siempre se ha caracterizado por la lucha de la libertad, de la igualdad, de la solidaridad y de la justicia social. Por lo tanto, somos el único partido de fiar, que desde luego cumplimos lo que nos comprometemos en España y en esta provincia. En segundo lugar, la amenaza de la derecha es real, queridos compañeros y compañeras. Y no tendríamos que apelar a eso porque tenemos suficientes razones, los socialistas, los progresistas, los de corazón y los que racionalizan todas las cosas, para ir a votar. Pero es cierto que la derecha en este momento es una amenaza real. La tenemos en las instituciones. La ultraderecha está blanqueada en las instituciones, en comunidades autónomas y en distintos ayuntamientos que están condicionando claramente las políticas y los presupuestos. Y vimos ayer claramente que había dos alternativas. O Pedro Sánchez es presidente o, si hay posibilidad, lo que sí que habrá será un gobierno de ultraderecha. Eso es lo que quedó más que evidente ayer en el debate. Así que, queridos compañeros y compañeras, aprovechemos esta segunda oportunidad para dar una lección, para explicar a nuestros compatriotas, a nuestros vecinos, que realmente el Partido Socialista ha tenido que ir a unas elecciones
porque no ha tenido otro remedio, porque ni a izquierda ni a derecha se ha querido apoyar, se ha querido permitir un desbloqueo de gobierno, un modelo progresista, un modelo que desde luego siga avanzando en la conquista de derechos y del bienestar y la calidad de la gente. Así que, compañeros y compañeros, tenemos 4 días. 4 días, os pido un esfuerzo, un plus de esfuerzo en estos últimos días de campaña electoral para convencer a la gente que la única oportunidad, que el voto útil en este momento es el Partido Socialista para defender los intereses de nuestro país, para defender los intereses de esta provincia, pero sobre todo para defender a las personas, que es el eje estratégico de nuestro proyecto político. Así que, compañeros, ánimo y a ganar. Con vosotros dejo a Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Bueno, muy buenas tardes, noches. A todas y a todos, gracias. Encantada de estar aquí esta tarde, aunque hayamos llegado con un poquito de retraso, esta tarde aquí en Teruel, acompañada de compañeros, compañeras, amigos, amigas, querido presidente, Javier Lambán, Herminio, resto de la candidatura, Maite. Maite y yo nos conocimos siendo ambas candidatas, ella a la alcaldía de Teruel y yo a la alcaldía de Guadalajara. Ahí estuvimos en esa batalla en el año 2011, que no nos fue muy bien, pero mira, hemos sobrevivido y aquí seguimos dando guerra. Maite. Es una de las características de los socialistas, hombres y mujeres, es la resiliencia. La resiliencia o la resistencia, es más psicológico lo de la resiliencia, se lleva más, ¿vale? La resistencia a las adversidades. Con nosotros no puede cualquier cosa, porque lo decías hace un momento, Maite, son 140 años de historia, que no es poco, 140 años enraizados en este gran país que es España. Y antes de nosotros ha habido muchas generaciones de hombres y de mujeres socialistas que han dejado mucho de sí mismos por este gran país. Sangre, sudor, lágrimas, incluso algunos y algunas la libertad y lo que es más grave, la vida. La vida por defender unas ideas, siempre las mismas. Tú lo acabas de recordar, la justicia social, la libertad, la solidaridad entre todos los pueblos, que por eso seguimos teniendo nuestro himno, nuestra canción, que es la internacional, todos unidos. Y ahora sigue teniendo sentido. Tuvo sentido cuando se creó este gran partido por Pablo Iglesias Pose, que tuvo a bien crear 2 grandes organizaciones, el Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores. Bien, pues entonces tenía sentido el internacionalismo y ahora también en esta economía tan globalizada, donde todavía existe la explotación laboral y existe el hambre, existe todavía explotación en nuestro país, desgraciadamente. Por eso tenemos que aprobar planes de lucha contra esa explotación, ese plan director por un trabajo digno. Sigue habiendo hambre en el mundo, sigue habiendo mucha miseria, sigue habiendo mucha desigualdad. Así que ahora más que nunca las ideas socialistas no solamente es que tengan presente, tienen pasado, tienen presente y tienen futuro. Y fijaos, 140 años, como digo, que algunos se han dejado la vida en ello. Por cierto, teníamos una deuda pendiente con esas personas que se dejaron la vida luchando por la democracia, luchando por las libertades, y que muchas de ellas no sabemos todavía en qué cuneta o en qué descampado
están. Teníamos una deuda con ellas, una deuda que era de memoria histórica, pero también de recuperación de la dignidad y de la justicia histórica, que era ver salir al dictador del mausoleo donde nunca debió reposar, ver salir al dictador de Valle de los Caídos. Mirad, todavía no llevamos 17 meses, Maite, pero vamos camino de ello, y hemos tenido la oportunidad de sacar adelante unas cuantas cuestiones y otras que se han quedado por el camino, que ahora comentaré alguna de ellas porque me habéis hecho un reto y yo, si me sacáis torillo, yo ahí salgo y lo toreo, ¿eh? O sea, en fin. De verdad, creo que en no muchos meses hemos sido capaces de sacar adelante, de adoptar toda una serie de medidas que la habéis comentado aquí, ya lo ha comentado Arminio, lo ha comentado Maite, la subida al salario mínimo interprofesional un 22,3% y la subida de las cotizaciones en correspondencia, la recuperación de la cotización de las personas, la mayoría mujeres cuidadoras de la ley de la dependencia, se ha recuperado el subsidio para las personas mayores de 52 años, se ha aprobado un plan director por un trabajo digno, un plan de choque por el empleo joven, un plan de lucha contra el paro de larga duración, un plan de retorno a España, un país para volver, para que muchas personas, más de 1 millón, que se han ido al exilio laboral durante la década de crisis, si quieren puedan volver a nuestro país, porque ahora les estamos necesitando. Hay mucho valor profesional, universitario y no universitario, profesionales también muy cualificados, de formación profesional o con mucha experiencia laboral, que se han marchado fuera de este país a buscarse la vida y ahora esas personas las estamos necesitando. Hace un momento había empresarios, las representantes de COE, CEPIME, que se quejaban de que había puestos de trabajo ahora que no encuentran personas para desempeñar los mismos. Y eso es un drama. En un país donde todavía tenemos más de 3 millones de personas desempleadas, es un drama que haya puestos de trabajo vacíos, esperando a que haya una persona que pueda desempeñar ese puesto de trabajo. Pues como os digo, hemos sacado muchos temas adelante, pero de verdad, yo el día que ya definitivamente salió la sentencia del Tribunal Supremo, que dio la razón al Gobierno, porque hemos sido cuidadosos, hemos sido respetuosos, por supuesto con la familia y por supuesto con los tribunales de justicia. Pero ese viernes, cuando ya teníamos la sentencia del Tribunal Supremo y se adoptó la decisión que os acabo de comentar de que de una vez por todas el dictador saliese del Valle de los Caídos, yo creo que aunque solamente fuese por eso, ha merecido la pena formar parte de este Gobierno. Porque pienso en mi abuela Isabel. ¿Qué pensaría si levantase la cabeza y hubiese visto esto? Que pasaban de vez en cuando por su casa, por la puerta de su casa, los de Falange, a amenazarla, que la iban a rapar y la iban a dar el paseillo. Cuando todavía estaban llorando la muerte de 2 jóvenes mujeres que desaparecieron, no sabemos dónde están. Una, Catalina, porque era comunista, y Prásedes, porque era hermana de la comunista. Y la alegría que le ha dado a una buena parte de mi familia, de mis tíos, de mis tías, a mi madre, que les insultaban en la escuela llamándoles comunistas. Pues mirad, ¿qué queréis que os diga? Un orgullo, me llena de orgullo y satisfacción, que diría el monarca emérito, haber formado parte de este Gobierno y formar parte de este gran partido, que en definitiva es el que ha adoptado la decisión. Y mirad, un partido histórico con pasado, presente y futuro, que nunca hemos tenido que cambiar las siglas. ¿Os habéis dado cuenta cómo hay algunos que cada elección que hay van cambiando las siglas? Yo hay algunos que ya no sé ni cómo se llaman, os lo confieso. Ya es que no pienso hacer el esfuerzo intelectual de aprenderme el nombre. Pero nosotros llevamos siendo un partido socialista, obrero y español. Mirad, socialista. Voy por lo primero, socialista. Socialista significa defender unos principios, que los he enumerado antes: la justicia social, la solidaridad, la igualdad, remover obstáculos para que haya una igualdad de oportunidades real entre hombres y mujeres, entre las personas
hayan nacido donde hayan nacido. Que haya una igualdad de oportunidades también para las personas que tienen capacidades diferentes y que tienen más dificultades de insertarse en la sociedad, de insertarse en el mercado de trabajo. Y lo hacemos porque somos socialistas, porque hay una cosa que nosotros tenemos muy clara, que la economía hay que gestionarla bien, pero que hay que poner la economía al servicio de las personas. De nada sirve gestionar bien la economía si la economía para lo que la utilizamos es para arrollar a las personas, para eliminar derechos, para eliminar libertades. Para eso no merece la pena gestionar la economía. La gestión de la economía tiene que ir en beneficio de las personas. Ahora mismo, mirad, en toda Europa, durante este semestre que ha liderado Finlandia, que está gobernada por los socialdemócratas, se ha estado hablando de la economía del bienestar. La economía del bienestar, mirad, la economía de un país, la potencia de un país, el valor de un país, la importancia de un país, no solamente se puede medir por cómo va el PIB, el Producto Interior Bruto, o cómo va el IPC, o cómo van los parámetros económicos. La economía se tiene que medir también por cómo está la sanidad pública, por cómo está la educación pública, por cómo están los servicios sociales, por cómo está el sistema de protección social a través de los subsidios y de las pensiones. Es decir, por la solidez de los 4 pilares del estado del bienestar. Esa es la economía del bienestar. Y esa economía del bienestar, esa lucha por la economía del bienestar, que la está liderando Finlandia en este semestre europeo, es la que queremos que se extienda en nuestro país, en Europa, en el resto de Europa y en el mundo. El socialismo. Y luego mirad, obrero. Hay gente que dice que no somos obreros ya. Bueno, es que ahora hay mucha clase de obreros. Están los obreros manuales, pero están también los obreros intelectuales. Porque un funcionario, una funcionaria no somos obreros, los funcionarios, pues somos obreros, que a lo mejor no... Cuidado, que hay muchas personas en la función pública, funcionarios o laborales, que están con el pico y la pala. Yo, mi puesto anterior, antes de ser funcionaria, era secretaria provincial de Fomento de Guadalajara, de la Consejería de Fomento en Guadalajara, y teníamos las brigadas de carreteras. Pues ahí estaban, en las cunetas, currando. Así que el sector público también hay obreros. Así que un partido que tiene claro cuáles son sus señas de identidad y que trabajemos en el sector público, en el sector privado, hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio que, desde luego, el Partido Popular hizo aún mayor con la reforma laboral entre la patronal y los trabajadores y trabajadoras y las organizaciones sindicales. Con la reforma laboral se quitó poder a las organizaciones sindicales, se devaluaron los salarios, se devaluaron las cotizaciones, se devaluaron, en definitiva, las condiciones laborales. Eso fue malo para las personas trabajadoras, pero también malo para el sistema de seguridad social de nuestro país. El sistema de pensiones es un sistema de reparto, de solidaridad entre generaciones, y las pensiones se pagan con los que cotizamos, los que estamos trabajando. Así que, si los salarios bajan y las cotizaciones bajan, empieza a tener problemas la Tesorería General de la Seguridad Social para hacer frente al pago de los subsidios y de las pensiones, fundamentalmente de las pensiones, no solo de jubilación, de invalidez, de viudedad, de orfandad o a favor de familiares. Así que nosotros, como somos socialistas, y tenemos que velar porque haya un equilibrio entre las dos partes del contrato de trabajo, entre la patronal y los trabajadores y trabajadoras, tenemos que derogar esos aspectos más lesivos de la reforma laboral. Recuperar la primacía del convenio de sector frente al convenio de empresa. Recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, que sigan en vigor hasta que esté en vigor el nuevo convenio, mientras se negocia. Tenemos que poner coto y orden y mesura a la subcontratación, que está implicando también una devaluación de las condiciones de trabajo. Y también teníamos en ese paquete de reforma, de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, regular el registro de jornada, porque no puede ser que en este país se hagan todas las semanas en torno a 6 millones de horas extraordinarias y la mitad de ellas
ni se cobran, ni se cotiza por ellas, ni se compensan en tiempo libre. Y esto ya era un escándalo. Bien, Herminio, tú sabes perfectamente por qué no hemos podido derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, porque lo has vivido en primera persona. Lo hemos intentado, pero ha sido en cuanto descarriló el presupuesto, que sabéis que lo hicieron, el proyecto de presupuestos que pactamos con Unidas Podemos, lo hicieron descarrilar, votando en contra del presupuesto el Partido Popular, Ciudadanos, y votaron también en contra los partidos independentistas catalanes, y Bildu también, votaron en contra los independentistas, PP y Ciudadanos. Oye, huele a coalición, ¿no? Un poquillo coalición hubo ahí, ¿no? Cuando nos dicen que nosotros nos queremos coaligar con los independentistas, a ellos no les importó coaligarse y hacer descarrilar un presupuesto que era un presupuesto social, un presupuesto donde venía más dinero para las comunidades autónomas, para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales, donde apostábamos por dar los primeros pasos para una reforma fiscal justa, para que paguen más los que más tienen, para que paguen más los que más cobran, para que paguen más las grandes empresas, las grandes corporaciones, más que las pequeñas y medianas, para que evitemos que se sigan yendo los dineros a expuertas a los paraísos fiscales. Era una reforma fiscal justa, era un presupuesto social y lo hicieron descarrilar. A raíz de descarrilar esto, descarrilaron otras dos cosas más. Descarriló el preacuerdo que había de reformar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, porque ya hay algunos partidos que se pusieron muy maximalistas. Tened en cuenta que teníamos 84 diputados y diputadas y había que poner de acuerdo. A la más izquierda del PSOE, ¿vale? Ahí tenemos a los partidos nacionalistas, a Podemos, a Unidas Podemos, pero también tenían que votar a favor de la reforma PDK y PNV, que son nacionalistas de derechas. Que PNV tiene una visión muy social, tal, pero son de derechas. Y el PDK, anteriormente CiU, votó a favor de la reforma laboral con el PP en el año 2012. Con lo cual, imaginaos, teníamos que llegar a un mínimo común denominador. No podíamos hacer lo que nosotros queríamos porque, sinceramente, no teníamos mayoría absoluta. Oye, yo os animo a que no... Bueno, por supuesto, yo espero que aquí está garantizado el voto, pero que convenzáis a todo el mundo y si tenemos una mayoría absoluta, cuidado, nosotros mismos la derogamos, Con mayoría absoluta en cuanto se constituyan las cámaras. Derogada. Oye, a mí cuando me pregunta la prensa que de las encuestas que están saliendo, por ejemplo, con la que salió del CIS, ¿no? ¿Y con qué horquilla me quedo? ¿Si con la parte alta de la horquilla o con la parte baja de la horquilla de los...? Digo, yo con la mayoría absoluta. Que como dice mi paisano Mota, ansia viva. Tenemos ansia viva de ganar para poder gobernar y poder hacer muchas cosas buenas por este país. Así que descarriló la posibilidad de llegar a un mínimo común denominador de la reforma laboral. Pero es que a los pocos días descarriló el Pacto de Toledo, que prácticamente teníamos ya negociado todos los grupos, todos los grupos. La idea era votar a favor de las recomendaciones del Pacto de Toledo, de la renovación, y si acaso algún grupo, por ejemplo Unidas Podemos, nos dijo que iba a hacer 2 o 3 votos particulares. Pues vale. Llega el día de la reunión, 19 de febrero, y Unidas Podemos hace una enmienda a la totalidad de devolución de todas las recomendaciones. No sé cuántas empezaron allí a cuestionarlo todo. PP y Ciudadanos, con gran alborozo, se unieron al descarrilamiento del Pacto de Toledo. No obstante, ya se había llegado en septiembre del año pasado a un preacuerdo de la recomendación 2 para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y que suban todos los años según el IPC real. Es lo que hemos hecho, este año por encima del IPC real. Este año el IPC creo que no va a terminar con el 1,6 y menos con el 3% que han subido las mínimas, pero había una deuda con los hombres y mujeres pensionistas de este país, que era que recuperasen el poder adquisitivo perdido por la reforma unilateral del 2013 del Partido Popular, conocida vulgarmente como la del 0,25%. Así que había una deuda pendiente que era que se recuperase ese poder adquisitivo perdido y se ha hecho.
Y poco después descarriló el Pacto de Toledo el 19 de febrero y el 21, que había mesa de diálogo social. Como no había habido acuerdo en el Pacto de Toledo, pues COE-CEPIME planteó dejar el acuerdo para después de las elecciones, de las del 28 de abril. Mirad lo que ha pasado del 28 de abril para acá, seguimos en funciones. Así que no ha sido, el Pacto de Toledo se ha constituido simplemente una reunión de constitución, no ha habido más margen, y la mesa de diálogo social, pues en estos momentos, como podéis comprender, aunque seguimos hablando con las organizaciones sindicales y empresariales y seguimos trabajando, pero pues no tiene la fuerza y el vigor que se tiene cuando un gobierno está en plenitud de funciones. Así que esto es lo que ha pasado con esas dos reformas que eran nuestro compromiso hacer. Y luego tenemos un compromiso también, que es hacer un nuevo estatuto de las personas trabajadoras del siglo XXI. Mirad, estamos en una economía ahora pues muy distinta a la economía y al mundo que teníamos en el año 1980 cuando se hizo el estatuto. Ahora mismo hay una economía muy globalizada. Tenemos toda la cuestión de la economía digital, la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial, el cambio climático, con lo que implica de transición ecológica, la transición energética. ¿Qué os voy a contar a vosotros? ¿Qué voy a contar a los que estáis viviendo, a los que sois de Andorra y su entorno? Pero no solamente Andorra, es que se han tenido que cerrar minas de carbón, se están cerrando industrias que son contaminantes, pero claro, desaparecen puestos de trabajo, pero no podemos dejar a las personas en la estacada, no podemos dejar a las personas tiradas en la cuneta. Por eso, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y desde el Ministerio de Trabajo, a través del Servicio Público Estatal de Empleo, en coordinación con la comunidad autónoma, en coordinación con la Diputación, con los ayuntamientos, con los agentes sociales, se están intentando sacar adelante planes de transición justa. Por cierto, ya ha firmado uno y a punto de firmarse otro, porque es fundamental tener a las personas cualificadas y recualificadas. Habrá que recualificar a todas esas personas para que encuentren un lugar en el mercado de trabajo, que es una manera de encontrar un lugar en la vida, un trabajo digno. Por lo tanto, tenemos un mundo en el que tenemos este reto. Y se están destruyendo empleos, pero se están creando empleos que tienen que ver con la economía verde. Y desde luego Aragón, Teruel, tiene muchas posibilidades con la eólica, con la energía solar, con la limpieza de la masa forestal, con la agricultura ecológica, con la ganadería ecológica, con el sector agroalimentario, con el turismo, porque esto es un inmenso parque natural. Toda la comunidad autónoma y Teruel en especial es un parque natural. Medio ambiente, cultura, patrimonio histórico-artístico, gastronomía, costumbres. Hay un potencial inmenso en el turismo. Pero mirad, se está produciendo también otro reto, que es el reto demográfico, que es el despoblamiento, que es el envejecimiento de la población. Bueno, por cierto, que esperemos tener gobierno a partir del 10 de noviembre, con Pedro Sánchez Pérez Castejón por parte de madre a la cabeza, para tener un ministerio para luchar frente al reto demográfico. Ahora tenemos un alto comisionado, pues un ministerio. Mirad, yo vengo de una provincia, bueno, nací en un pueblo de Cáceres, pero llevo más de la mitad de mi vida viviendo en Guadalajara, colindante. De hecho, hay personas del señorío de Molina que en vez de ir al hospital de Guadalajara vienen aquí a Teruel. O sea, tenemos una conexión muy grande. Claro, vosotros me parece que tenéis como 9 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no?, de media. Guadalajara tiene dos realidades. El corredor de Henares, que hay más industria, más logística, pero luego también otro inmenso parque natural donde hay zonas, como la zona del señorío de Molina, que tiene menos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado. La Laponia, comparable con la Laponia, comparable con la Siberia, en fin, este es el panorama que tenemos. Y, evidentemente, en estas zonas se necesitan, y me consta que desde luego el Gobierno de España está en coordinación con el Gobierno de Aragón para mejorar las infraestructuras vía terrestre, pero también por ferrocarril, también las comunicaciones telemáticas, que es fundamental, las autopistas del siglo XXI, pero es muy importante también que haya oportunidades de empleo. Servicios, sanidad, educación, servicios sociales en las zonas rurales, pero también oportunidades de empleo. Si no hay oportunidades de empleo, es muy difícil que la población se quede, y ya nos digo
que vengan personas a vivir a nuestros pueblos. Muy difícil. Así que ahí tenemos un reto inmenso. Y hay muchas posibilidades también, con lo que comentábamos antes, la economía plateada, que ha salido a colación en la reunión con los agentes sociales. El envejecimiento de la población significa una magnífica, que vivamos tantos años es una magnífica noticia, pero es verdad que durante más años tenemos que convivir con enfermedades crónicas. Pues eso significa que se tiene que incrementar el número de puestos de trabajo de la sanidad. Pero es que vamos a necesitar más atención, ayuda a domicilio, más residencias para personas mayores, vamos a necesitar más viviendas tuteladas. En definitiva, hay también en ese sector sanitario y de servicios sociales hay muchas posibilidades. Si queremos que las mujeres y los hombres, las mujeres nos incorporemos al 100% al mercado de trabajo, por cierto, ya más de 9 millones de mujeres trabajando en este país, estamos batiendo récord histórico, pero todavía no hemos llegado a la equiparación. Pues si queremos que haya corresponsabilidad, también hay margen de maniobra, más escuelas de 0 a 3 años, por ejemplo. En fin, muchas posibilidades. Empleos que se van a destruir, pero empleos que se van a crear. Y ahí el Partido Socialista Obrero Español tiene mucho que decir. Tenemos que trabajar muy coordinados y, evidentemente, a esta comunidad autónoma, presidente, le interesa mucho que en el Gobierno de España siga Pedro Sánchez al frente. Que el Gobierno esté liderado por el Partido Socialista Obrero Español, porque, queramos o no, vamos en la misma dirección, tenemos los mismos objetivos y, evidentemente, eso va a hacer que la coordinación sea mucho mayor. Así que, como veis, los socialistas, cuando llegamos al poder, no nos gusta el poder por el poder, nos gusta el poder para transformar la realidad a mejor, para intentar resolver problemas de la ciudadanía. Y si lo conseguimos, pues miel sobre hojuelas, a veces lo conseguimos. A veces no conseguimos el 100% de lo que nos gustaría, pero entre el 100 y el 0, ¿verdad?, hay un margen de maniobra muy amplio. Así que nosotros velamos por esa economía de las personas. Y luego, mirad, nadie nos va a dar a estas alturas de historia lecciones de izquierdismo ni lecciones de querer a España, porque llevamos en nuestras siglas. La sigla es Partido Socialista Obrero Español. Así que todos esos que se dedican a expedir carnet de izquierdistas y que resulta que porque no consiguen el 100% prefieren quedarse con el 0% y prefieren que no haya Gobierno de España en plenitud de funciones, no voy a dar nombres, pues ¿qué queréis que os diga? A mí no me convencen. No me convencen en absoluto. Y luego, los que su idea de España es ver qué tamaño tiene la bandera que sacan a la calle, a mí tampoco me convencen. El amor a España no se demuestra por el tamaño de la bandera que cada uno saque cada día. Se demuestra defendiendo a este país, defendiendo sus pilares, los pilares del Estado del Bienestar. O sea, es que me encanta, ¿no? Esto no es que no pienso nombrar, ¿vale? Esto de vamos a ahorrar, ¿no? Eran 90.000 millones de euros de las comunidades autónomas. Claro, es que, de verdad, es increíble porque yo hablando con algunas personas, claro, cuando les dices, cuidado, es que la sanidad desde hace muchos años está transferida a las comunidades autónomas. Es que la educación desde hace muchos años está transferida a las comunidades autónomas. Es que está transferida a las comunidades autónomas los servicios sociales, las políticas activas de empleo. En fin, o sea, que no todo el mundo lo sabe. No todo el mundo lo sabe. Entonces piensan que esos miles de millones de euros se gastan en duplicidades, en chiringuitos. Por cierto, que hay algunos que critican mucho los chiringuitos y resulta que él está en un chiringuito viviendo genial. Una temporadilla, O sea, es increíble. Pero bueno, en fin, de todo tiene que haber en la Villa del Señor, de todo tiene que haber. Ahora, bien, de aquí al viernes por la noche, porque el sábado estamos en jornada de reflexión, nos quedan 3 días para convencer, si veis en vuestro entorno, a alguien que está cansado de votar. Porque el otro día me decía un primo mío, yo es que estoy cansado de votar. Digo, pues imagínate lo cansados de no votar que estarían nuestros antepasados que estuvieron 40 años de dictadura sin poder votar. Joder, eso sí que era cansancio, Eso era cansancio del gordo. Claro. Bueno, también es verdad que este país, con todos estos retos que os acabo de comentar, a este gran país que es España le vendría fenomenal estabilidad política. Estabilidad política.
Fundamental, cohesión social, cohesión territorial. Y cohesión territorial, que ayer se centró mucho el debate en Cataluña, cohesión territorial no es solamente el tema catalán, que por supuesto hay que buscarle una solución. Por de pronto los que han incumplido la ley están en la cárcel, los que sigan incumpliendo la ley seguirán yendo por el mismo caminito, y dentro del marco constitucional y de las leyes habrá que entablar un diálogo y pacificar ese territorio, porque es un problema grave de convivencia de unos catalanes contra otros. Pero cohesión territorial no es solo acabar con el problema en Cataluña, cohesión territorial es acabar con el despoblamiento y con las diferencias que hay entre las zonas rurales y las zonas urbanas de nuestro país. Eso es cohesión territorial también. Y solo la cohesión social y la cohesión territorial garantiza la paz y la estabilidad social. Y para que haya todo eso necesitamos estabilidad política. Así que un horror no votar durante 40 años. Tampoco es necesario que tengamos que votar cada 4 meses. Entre no votar en 40 años y votar cada 4 meses, si nos quedamos con votar cada 4 años, estaría genial. Y tener estabilidad, la misma que tuvo el presidente los 4 años pasados, que va a tener estos 4, aunque no es fácil gobernar y el día a día es muy duro, los que estáis en los ayuntamientos gobernando, o en la Diputación, o en el Gobierno autonómico, y los que estáis en la oposición, que también tela marinera, yo que he chupado banquillo de la oposición en el Ayuntamiento de Guadalajara, he tenido gobierno y oposición, sé lo que es, muy duro. Pero, de verdad, o sea, necesitamos estabilidad. Y yo estoy absolutamente convencida en el gran sentido común que tiene la inmensa mayoría del pueblo de este país, de este gran país que es España. Yo tengo esa confianza en que ese sentido común va a apostar porque el Partido Socialista Obrero Español tenga un resultado lo más sólido posible el día 10 de noviembre para poder apostar porque este país gane en estabilidad. Yo os animo a que esos de vuestro entorno que están cansados, por favor, que vayan a votar el día 10 de noviembre, porque si no, de lo que se pueden cansar es que de las 3 derechas sumen, porque ayer estuvieron ahí con algún rifirrafe, ¿verdad? Pero mirad lo que ha pasado cuando fuimos el 28 de abril a votar, solamente había pasado en Andalucía. Pero ahora alguna cosa ha cambiado el 10 de noviembre. Es que ya hemos visto lo que han hecho en Castilla y León, lo que han hecho en Madrid, lo que han hecho en Murcia, lo que han hecho en multitud de ayuntamientos en este país y en muchas diputaciones, que se coaligan. Tienen muy claro qué intereses defienden. Tengamos claro nosotros los intereses que tenemos que defender, que es la justicia social, la igualdad, la solidaridad, el internacionalismo proletario, que lo llevamos en nuestras siglas, en nuestro ADN y en nuestro himno. ¡Ánimo y a votar! Y os dejo con el presidente Javier Lambán. Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas, amigos. Yo también creo que el día 10 de noviembre debe dar como resultado un gobierno estable. Para España es ya una urgencia histórica tener un gobierno sólido, un gobierno competente y un gobierno estable, algo que no tenemos desde hace 4 años. Desde hace 4 años hemos sido llamados 4 veces a las urnas. No ha habido forma de consolidar un gobierno con una mayoría parlamentaria suficiente. Durante prácticamente 3 de esos 4 años hemos soportado un gobierno de la derecha que no ha resuelto ni uno solo de los problemas que tiene este país, y desde hace año y medio aproximadamente hemos tenido un gobierno socialista que ha aprovechado bien el tiempo, que ha emprendido muchas reformas, que ha mostrado a los españoles, en un ejercicio magnífico de pedagogía política, de lo que puede ser capaz si al final tiene 4 años cabales, enteros y verdaderos para gobernar,
pero en definitiva tampoco este Gobierno ha podido hacerlo. Ni Magdalena ni ningún ministro del Gobierno ha podido llevar proyectos de ley al Parlamento. Ni Magdalena ni ningún ministro del Gobierno ha podido planificar su acción de Gobierno para 4 años, que es lo mínimo que requiere cualquier proyecto político serio. Por tanto, el día 10 de noviembre es un imperativo ético de primera magnitud para el pueblo español que acuda masivamente a las urnas y le dé por fin al país, le dé por fin a España un Gobierno solvente, un Gobierno competente, un Gobierno sólido, máxime cuando los retos, cuando los desafíos a los que se enfrenta España son de tal magnitud que nos ocurre algo muy paradójico. Nunca España ha tenido tanta inestabilidad política y nunca, desde hace muchas décadas, han sido tan graves y tan abrumadores los desafíos. Además, si el día 10 de noviembre por fin tenemos un Gobierno, los políticos, las fuerzas políticas, los partidos, al menos los que nos tomamos en serio al país y nos tomamos en serio la política, podremos destinar nuestras energías intelectuales y nuestras energías cívicas, nuestras energías civiles, no solo a organizar elecciones y contiendas partidarias, sino sobre todo a aquello para lo que hemos nacido, que es a buscar soluciones a los problemas, a enunciar adecuadamente los problemas y a buscarles soluciones. Y a partir del día 10, si ocurre eso que os estoy diciendo, tendremos mucho que hablar de algo que nos preocupa a todos los aquí presentes, que es el problema del reto demográfico. Y lo primero que tendremos que hacer es definir los términos del problema en términos reales, en términos exactos, en términos librados de cualquier tentación demagógica, para encontrarle soluciones reales y no abocar a los ciudadanos a soluciones ficticias que no conducen al final, sino al desencanto y a la demagogia. La crisis de 2008, queridas amigas y queridos amigos, ha causado destrozos de toda índole en el mundo en el que vivíamos hasta entonces. Los ha causado en el terreno de la economía y en el terreno de la sociedad. Todavía, desde los gobiernos socialistas, autonómicos, desde el gobierno de Pedro Sánchez, estamos suturando las profundísimas heridas que se le causó a la sociedad y particularmente a los sectores más débiles de la misma. Todavía no se han suturado las heridas, todavía hace falta más receta socialista, todavía hace falta más receta de igualdad, todavía hace falta más receta de marcos de igualdad, de oportunidades y de búsqueda de soluciones de seguridad existencial para aquellos sectores más débiles de la sociedad. Pero además de causar un daño profundísimo a la sociedad y a la economía, la crisis le ha causado un daño no menos profundo a la política. La crisis ha supuesto ni más ni menos que una atomización del panorama político que está en el origen de la ingobernabilidad que en este momento tiene España. La crisis ha dado lugar a la irrupción de viejos demonios familiares que creíamos definitivamente desterrados. La crisis ha hecho salir del baúl de los recuerdos manifestaciones xenófobas, manifestaciones de extrema derecha, manifestaciones nacionalistas extremas. La crisis ha hecho salir del baúl de los recuerdos al populismo. Y populismo, queridas amigas y queridos amigos, hay de muchas clases. El populismo es seguramente el peor enemigo que tiene la democracia liberal, la democracia representativa en la que nosotros creemos. El populismo plantea la eliminación de los cauces intermedios de conformación de la voluntad política de los ciudadanos, es decir, de los partidos políticos. El populismo apela a los instintos básicos de los ciudadanos para ponerles en pie contra el sistema, para ponerles en pie contra los parlamentos, para ponerles en pie en torno a los principios básicos de esa democracia en la que creemos. Los populismos generan esperanzas en la sociedad tan absolutamente irrealizables que al final la conducen a la melancolía, la conducen al desencanto, pero no sin haber causado, entre tanto, muchos quebrantos al propio sistema.
Y nosotros, como socialistas democráticos, que creemos profundamente en la democracia y que creemos profundamente en la política, hemos de erradicar, en la medida en la que podamos y por cauces absolutamente democráticos, a los populismos de cualquier naturaleza. Y eso se hace defendiendo a la política, sabiendo que nosotros a los populismos no los podemos criticar porque rápidamente se revuelven contra nosotros como fieras heridas. Eso sí, los populismos a nosotros sí que nos pueden criticar y nos pueden vapulear a todas las horas del día. Nosotros no podemos caer en esa tentación. Nosotros tenemos que combatir al populismo, nosotros tenemos que combatir a la extrema derecha, nosotros tenemos que combatir a la xenofobia con la política, con esa maravillosa arma que se ha dado a sí misma la civilización occidental, con esa maravillosa arma a través de la cual se consigue mejorar la vida de la gente, se consigue organizar la convivencia de la gente y se consigue impulsar la prosperidad de los países. El Partido Socialista nació para liberar de obstáculos de opresión a las clases humildes y permitirlas acceder a los bienes de la cultura, a los bienes de la educación, permitirlas, en definitiva, desarrollar todo su talento personal sin otra limitación que su propia vocación o su propia capacidad personal. Y eso es lo que llevamos haciendo hace 40 años, como decía Magdalena, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo en el futuro. Mientras seamos un partido socialista, lo seamos obrero y además lo seamos español, y me ha parecido magnífica, Magdalena, tu definición. Y hacer política en estos tiempos, compañeras y compañeros, significa afrontar los problemas con seriedad, significa afrontar los problemas con decisión, ponerles remedio sin paños calientes y sin engañar a la gente, porque por esa vía es por donde se consiguen resultados, por esa vía es por donde al final se producen marcos de felicidad para la gente, que es en definitiva lo que tenemos que buscar. Yo muchas veces cito el artículo 13 de la Constitución de Cádiz, que le asignaba al Gobierno la obligación de procurar la felicidad del país y el bienestar de los ciudadanos. Os decía que habrá que reformular el problema de la despoblación y fijar el problema en sus términos concretos para no causar luego desazón, porque las soluciones no sean las más adecuadas. Y se me olvidaba deciros que lo primero que no estoy de acuerdo es en la definición del problema como España vaciada, rellenar la España vaciada. Desde luego, vaciada España no está. Y lo demuestra el talento de muchas de sus gentes, el inmenso talento de muchas de sus gentes, comparable o aún superior a los que han nacido en Madrid. Y acabamos de ver pasar por esta tribuna a Herminio, a Maite, turolenses ambos, y acabamos de ver pasar por esta tribuna a una mujer que nació en Extremadura y que ha vivido toda su vida en Guadalajara. España interior. España con problemas, España que necesita revitalización del medio rural, del tejido económico de las zonas más afectadas por el reto demográfico, pero en ningún caso España vaciada, porque anda sobrada de talento y anda repleta de hombres y mujeres capaces de hacer todo lo posible para que las sociedades, para que los municipios y para que las provincias funcionen, porque Teruel, ante todo, es una provincia que funciona. Yo vengo a deciros esta tarde en qué términos me planteo yo, como presidente del Gobierno de Aragón, la manera de convencer a aquellos que por hartazgo, por cansancio o por desidia tienen dudas de ir a votar. Yo les apelo a su conciencia socialista o a su conciencia simplemente ciudadana desde mi condición de presidente del Gobierno de Aragón, cada cual me imagino que argumenta en relación a la condición que ostenta en esta vida. Y yo les digo que en estos 4 años, con Maite, con Vicente y con otros compañeros, hemos revertido la destrucción del estado de bienestar que había propiciado la derecha durante 4 años de gobierno. La derecha, entre 2011 y 2015, en Aragón, se dedicó a la demolición sistemática de la sanidad pública, de la enseñanza, de la escuela pública y de los servicios sociales.
Y nosotros, haciendo un gran esfuerzo económico, hemos revertido esa destrucción del estado de bienestar y hoy Aragón, creo honrada y sinceramente, que puede presumir de unos buenos servicios públicos en esas tres materias que son las que nos definen ante todo como proyecto político, que son las que definen el estado del bienestar junto con las pensiones. Decidimos invertir en sanidad, porque a las gentes hay que garantizarles seguridad existencial frente a uno de los mayores infortunios, que es el de la salud. Y nos pusimos a volver a invertir en centros de salud, en tecnología sanitaria, y una promesa eterna de la derecha y siempre incumplida, como el Hospital de Teruel, en este momento está en fase bastante avanzada de construcción. Decidimos invertir en serio en educación. Yo le dije a Maite Pérez que se ocupara de la educación, que la sacara del pozo de la privatización y, por tanto, de extinción como servicio público, a la que la quería condenar el Partido Popular, y Maite trabajó tanto y tan bien que, después de insuflarle al sistema 1.500 nuevos profesores, de hacer escuelas e institutos donde era necesario y de impedir que se cerraran escuelas donde prácticamente ya no quedaban niños, después de ese magnífico esfuerzo, yo presumo de tener una de las mejores escuelas públicas de España. Y conscientes de lo que seguramente muestra la fibra moral de un gobierno de manera más cabal, que es a través de los servicios sociales, decidimos invertir en servicios sociales, decidimos invertir la tendencia a destruir el servicio de dependencia a que había sometido a la ley de Zapatero el gobierno de Rudy. Encontramos a 16.000 personas atendidas. En este momento hay 32.000 y en un año vamos a acabar con las listas de espera de la dependencia. Pero eso, queridas amigas y queridos amigos, lo hemos hecho a costa de invertir todas nuestras capacidades financieras en esas políticas. Y lo hemos hecho a costa de invertir bastante menos de lo que nos hubiera gustado en carreteras o en políticas económicas. En este momento tenemos, como todas las comunidades autónomas, un problema muy serio de financiación. En este momento seguimos no como antes, seguimos incluso peor que antes, porque cada vez la capacidad de endeudarnos es menor, cada vez los límites de déficit son menores. Al año que viene el déficit es cero y o el Gobierno de España se plantea seriamente la financiación de las comunidades autonómicas, la reforma de la financiación, o si no, algún día tendremos que coger las llaves de los hospitales y de los institutos, irnos a Madrid y entregárselas al Gobierno de España. Durante 7 años, el Gobierno del Partido Popular no hizo nada. Incumplió sistemáticamente todos sus promesas de reformar el sistema de financiación. Pues bien, nada más llegar al Gobierno, Pedro Sánchez se comprometió con nosotros a coger ese toro por los cuernos, a acometer esa reforma y a dotarnos de recursos financieros suficientes para mantener el estado del bienestar, que somos las comunidades autónomas quienes los gestionamos, y también para hacer alguna carretera que otra y para impulsar los sectores económicos en los que somos más pujantes. Solo por eso hemos de esforzarnos a fondo para que las urnas rebosen de puños y rosas el próximo domingo, el próximo día 10 de noviembre. Porque sin ese nuevo sistema de financiación, el estado de bienestar en España, y esa es nuestra principal seña de identidad como socialistas, se derrumbará como un castillo de naipes. Pero es que además, sin un nuevo sistema de financiación, el combate contra la despoblación es absolutamente imposible. Si las comunidades autónomas son financiadas exclusivamente por el número de habitantes, comunidades autónomas como Extremadura, como Castilla-La Mancha o como Aragón somos como tales inviables, porque no cuesta lo mismo el servicio sanitario o el servicio educativo de un niño o de un mayor aquí en el Teruel, en la parte más despoblada de Teruel, que lo que cuesta en la ciudad de Zaragoza. Aquí en Teruel
por persona los costes sanitarios o los costes educativos pueden costar 6 o 7 veces más que en Zaragoza. Por tanto, o se tiene en cuenta esa circunstancia o si no es absolutamente imposible combatir la despoblación. No habrá gobierno que le pueda hacer frente a ese problema y la poca gente que queda se acabará yendo, cuando de lo que se trata justamente es de revertir de una vez esa tendencia. Y en este momento España, los españoles, los ciudadanos, solo pueden confiar en un partido para hacer frente a la financiación autonómica y para hacer frente al reto demográfico, que son dos caras de la misma moneda. Pero es que además, compañeras y compañeros, desde Aragón vemos el futuro económico con una cierta esperanza. España lo puede ver con esperanza, a pesar de que hay atisbos de desaceleración que no son consecuencia de las políticas del Gobierno, que son consecuencia de factores ajenos a la voluntad del Gobierno, a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, a los aranceles, a el cierto freno que está experimentando la economía alemana. Como consecuencia de todo eso, está habiendo un enfriamiento de la economía europea que tarde o temprano llegará aquí. Yo, querida Magdalena, me atrevo a pronosticarle a nuestra comunidad autónoma una cierta posición de ventaja y una cierta capacidad para sortear mejor los riesgos de la desaceleración que otras comunidades autónomas. Y lo hago porque creo que va a haber 3 o 4 sectores de la economía que en los próximos años en Aragón van a funcionar de una manera bastante esperanzadora. Si hablamos de agroalimentación, en los próximos años se van a producir inversiones importantes. La agroalimentación va a experimentar un cambio radical, pero ese cambio radical de la agroalimentación se tiene que producir acompasado con todos los criterios de la Agenda 2030 y con todos los criterios de sostenibilidad que toda clase de práctica económica tiene que tener en los próximos años. Y en ese sentido, Teruel tiene una oportunidad formidable. Entre el Instituto San Blas, que hemos visitado esta mañana, y el Centro de Innovación de Bioeconomía Rural de la plataforma de Platea, y entre algunas empresas privadas muy importantes que hay en Teruel dedicadas a esta materia, Teruel puede aspirar con toda solvencia a ser una referencia en bioeconomía, no solo a nivel español, sino a nivel europeo. Y ser referencia en bioeconomía es ni más ni menos que ser referencia en agroalimentación. Pero para eso necesitamos un Gobierno de España, con una ministra de Educación, Isabel Celaá, al frente, que nos ayude en el sector de la formación profesional, como ya lo está haciendo. Necesitamos un ministro de Economía y una ministra de Transición Ecológica que, a través de una estrategia nacional de la innovación y a través de una estrategia nacional de la bioeconomía circular, nos ayude a poner en órbita a Teruel, porque creo que hay pocas provincias en España que tengan más posibilidades de situarse en posiciones de liderazgo que la nuestra. Y eso no lo entiende el PP, y eso no lo entiende Podemos, ni hablan de ello ni piensan en ello. Eso solo lo entiende el Partido Socialista Obrero Español. Y por último, y por no seguir dándoos datos y aburriéndoos con mis propias cuitas intelectuales y personales, si hablamos de la logística, el futuro no es formidable, lo es ya el presente de nuestra comunidad autónoma como consecuencia de nuestra situación. Tenemos una magnífica situación y creo que la estamos aprovechando razonablemente bien. Pero para que Aragón explote definitivamente en materia de logística es absolutamente fundamental el corredor cantábrico-mediterráneo, pero no con desviaciones extrañas. Veo que algunos hacen mapas absolutamente inverosímiles de por dónde creen ellos que nosotros queremos llevar el corredor cantábrico-mediterráneo. Y el corredor cantábrico-mediterráneo va del Cantábrico al Mediterráneo o del Mediterráneo al Cantábrico. Y para ir del Cantábrico al Mediterráneo tiene que salir de Sagunto, tiene que pasar por Teruel, tiene que pasar por Zaragoza y tiene que llegar al Cantábrico. Es la única manera de transitar entre el Cantábrico y el Mediterráneo. Y para que el corredor, para que el eje Cantábrico-Mediterráneo
haya llegado a ser una infraestructura contemplada con Europa, incluida en la planificación europea 2021-2027, ha tenido que llegar un gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez y un ministro de Fomento valenciano, es verdad, José Luis Ábalos, que ha arrimado el ascua a nuestra sardina, a la de Chimo Puig y a la nuestra propia, y ha conseguido que el corredor figure en la planificación europea. De estas cosas les hablo yo a las gentes cuando me dicen que por qué hay que votar otra vez. Yo les hablo desde mi experiencia de presidente del Gobierno de Aragón y en qué medida a mí me vendría bien como presidente del Gobierno, y espero que no eso coincida con la mayoría de los aragoneses, el hecho de que hubiera un Gobierno en España presidido por Pedro Sánchez, pero no con 123 diputados, a ser posible con 150. Magdalena. Y quiero terminar, compañeras y compañeros. Yo siempre, a mí en mis intervenciones me gustaría utilizar como estribillo la cita de un republicano de mi pueblo, fusilado en 1936, la cita de un republicano de mi pueblo, que siempre que me acuerdo la cito. En este caso no como estribillo, porque la voy a utilizar como colofón de mi intervención, pero no me resisto a hacerlo. Este era un hombre, Magdalena, nacido en Ávila, era castellano viejo, que recaló por mi pueblo, por Egea, como registrador de la propiedad, un hombre de una talla intelectual, de una talla humana, de una talla ética, como la tenían aquellos grandes hombres de la República, los Azañas, Fernando de los Ríos y compañía. Y en las legislativas de 1931, dando un mitin en Gallur, un pueblo cerca del mío, cerca de Egea, después de hacer una locución absolutamente impresionante, terminaba dirigiéndose a las gentes de Gallur y diciéndoles algo así como: y ahora, refugiaros en el santuario de vuestra conciencia, compulsad vuestros motivos, elegid vuestra bandera y defenderla hasta morir. Pero no olvidéis que sois aragoneses y que Aragón fue un día el pueblo más libre de la tierra. A este hombre se le olvidaba decir que Aragón no fue un día el pueblo más libre de la tierra. A este hombre se le olvidaba decir que Aragón es ahora mismo el pueblo más libre de la tierra. Un pueblo que puede presumir de haber tenido en su genoma original los conceptos de igualdad y de libertad más arraigados que nadie. Un pueblo que puede presumir de ser parte constitutiva de España, parte fundamental, pero además de haber sido parte constituyente de España. Un pueblo que desde esos títulos y desde la capacidad de las gentes, desde el compromiso de sus gentes, desde el esfuerzo y el sacrificio que sus gentes son capaces de exhibir en beneficio del bienestar colectivo, le puede decir al Gobierno de España, en términos de exigencia, que debe ser tratado como se debe, que debe ser tratado con justicia, que debe ser tratado a la altura de su historia y de sus merecimientos presentes y futuros, pero que a la vez, y en un ejercicio de lealtad mutua que nos caracteriza a los aragoneses, somos un pueblo que le dice al Gobierno de España, que le dice a Pedro Sánchez, que puede contar con él para ese nuevo proyecto de España del siglo XXI que nuestro país necesita imperativamente y solo a través del cual superaremos la crisis de Cataluña, un nuevo proyecto de inclusión de España como país que solo puede liderar el Partido Socialista y que solo puede tener un presidente al frente que se llama Pedro Sánchez, y para el que os pido el voto el día 10 de noviembre de una manera entusiasta, convencida y, por qué no decirlo, profundamente patriótica. Muchas gracias.